John, un joven de apariencia ordinaria, llevaba una vida marcada por la tranquilidad de la rutina. Su rostro, aunque común, estaba siempre iluminado por una sonrisa sincera que reflejaba la satisfacción de una vida simple pero plena. Cada día, antes de que el sol asomara sus primeros rayos, John se despertaba para enfrentarse a un nuevo día. Su rutina comenzaba con una visita al colegio, un lugar que consideraba su segundo hogar. Allí, no solo adquiría conocimientos, sino que también compartía risas y anécdotas con sus amigos, creando recuerdos que atesoraría para siempre. Después de las clases, se reunía con sus amigos en un pequeño parque que quedaba cerca de su casa. El fútbol, más que un simple deporte, era una pasión que le llenaba de energía y alegría. Cada vez que el balón golpeaba la red, sentía una emoción indescriptible, como si cada gol fuera un logro personal. Pero la vida de John no se limitaba a la escuela y al fútbol. También dedicaba tiempo a explorar sus intereses personales, a aprender nuevas habilidades y a descubrir el mundo que le rodeaba. A pesar de su apariencia común, él era cualquier cosa menos ordinario. Su vida, aunque rutinaria, estaba llena de pequeñas aventuras y grandes sueños. Y aunque el futuro era incierto, algo era seguro. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, porque para él, cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, disfrutar de la vida. Sin embargo, un día, su vida cotidiana dio un giro inesperado. Era una mañana como cualquier otra. El sol se elevaba en el cielo y los pájaros cantaban su melodía matutina. John, siempre puntual, llegó temprano a la escuela, como era su costumbre. Al entrar a su salón de clases, un detalle inusual captó su atención. Sobre su pupitre yacía una nota doblada con esmero. Con curiosidad, la tomó entre sus manos y la desplegó. Sus ojos se abrieron de par en par al leerla. Era una nota de amor que decía: «Me gustas, quiero conocerte, pero no me atrevo a hacerlo». ¿Quién podría haber dejado esto aquí?, se preguntó John, mirando a su alrededor. El salón estaba vacío, las sillas aún sin ocupar, y el silencio reinaba. No había señales de quién podría haber dejado esa misteriosa nota. En ese momento, sus compañeros comenzaron a llegar, ocupando cada asiento del salón, comenzando las clases como de costumbre. A lo largo del día, la misteriosa nota se convirtió en el centro de sus pensamientos. Podría ser de Elisa, la chica de la fila de atrás que siempre me sonríe cuando cruzamos miradas. O tal vez de María, mi amiga de la infancia con quien compartí tantos momentos, se preguntaba, mientras su mente divagaba entre posibilidades. Cuando el timbre de la salida resonó en los pasillos, marcando el fin de la primera jornada escolar, los estudiantes se precipitaron hacia la salida del salón, ansiosos por disfrutar de su tiempo libre. John, sin embargo, permaneció en su asiento, sumergido en un mar de pensamientos. Fue entonces cuando la vio pasar a Ana, con su cabello brillante y su risa contagiosa. En su mente, una imagen de ella, la chica de sus sueños, llenaba cada rincón. Había encontrado una nota anónima en su pupitre, y aunque no tenía pruebas, deseaba con todo su corazón que fuera ella la autora. Se imaginó a Ana, con su dulce sonrisa, escribiendo las palabras que ahora atesoraba. Justo cuando estaba a punto de perderse en sus pensamientos, una bola de papel golpeó su cabeza, sacándolo de su fantasía. Miró hacia el lado para ver a sus amigos riendo a carcajadas. Uno de ellos, con una sonrisa traviesa, le gritó: «Deja de soñar despierto, John». El lugar estalló en risas, y John, a pesar de su inicial sorpresa, no pudo evitar unirse a ellos. Después de todo, la vida es demasiado corta para no reírse de uno mismo de vez en cuando. Y aunque su corazón todavía latía por Ana, sabía que siempre podía contar con sus amigos para alegrarle el día. Pero cuando vio a la distancia, Ana estaba conversando animadamente con un chico,
Un sentimiento de celos le picó el corazón al verlos juntos. El chico, cuyo nombre no conocía, parecía estar disfrutando de la compañía de Anna tanto como él lo haría. ¿Quién es ese?, se preguntó John, observando desde lejos. No recordaba haberlo visto antes en la escuela, pero algo en él llamó su atención. Tal vez era su sonrisa tímida, que contrastaba con su mirada segura, o la forma en que miraba a Anna, con una mezcla de respeto y admiración. Pero había algo en él que intrigaba a John, algo que le decía que este encuentro cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar. Ese muchacho era Sean, un joven de apariencia común y corriente. Aunque tenía la misma edad, asistía a una sección diferente, justo al lado del aula de John. Sus caminos nunca se habían cruzado antes, pero desde hacía mucho tiempo había estado secretamente enamorado de John. Sus ojos seguían cada movimiento, pero siempre desde la distancia, sin que él se percatara de su presencia. Las mañanas se habían convertido en un ritual sagrado para Sean. Llegaba temprano al aula, solo para tener unos minutos extra para observar a John mientras charlaba animadamente con sus amigos o se sumergía en sus apuntes. Se perdía en los detalles más minúsculos, la forma en que la sonrisa de John iluminaba su rostro, la manera en que sus manos danzaban al hablar, incluso la curva elegante de su cuello. Pero nunca se atrevió a confesar sus sentimientos. El miedo al rechazo lo mantenía en silencio, su amor oculto como una flor que no se atreve a florecer. Un día, Anna, la mejor amiga de Sean y una chica de agudo ingenio y corazón bondadoso, notó la mirada constante de él hacia John. Conociendo bien a su amigo, sabía que necesitaba un empujón para superar su miedo. Así que, con un plan simple pero efectivo, impulsó a Sean a dar un paso audaz. En un acto de valentía, escribió una nota de amor corta pero sincera, llena de sus sentimientos más profundos, y la dejó cuidadosamente en el pupitre de John antes de que comenzara la clase. El corazón de Sean latía con fuerza, como un tambor en su pecho, mientras esperaba a que John encontrara la nota. ¿Aceptaría John sus sentimientos? ¿O sería un rechazo que le rompería el corazón? Solo el tiempo lo diría. Pero Sean había dado el primer paso, abriendo la puerta a la posibilidad de un amor compartido. Y aunque el futuro era incierto, Sean sabía que había hecho lo correcto. Después de todo, el amor es un salto de fe. Pero ese día, todo cambió. Cuando el timbre sonó, indicando el tiempo libre, la salida caótica de los estudiantes ocasionó que Sean fuese empujado, y los cuadernos se deslizaron de sus manos y se esparcieron por el suelo. John, que estaba cerca, se apresuró a ayudarlo a recogerlos, pero mientras lo hacía, notó algo peculiar. La letra en los apuntes de Sean era idéntica a la de la carta de amor que había encontrado en su pupitre. Podría ser, pensó John, mirando a Sean con una mezcla de sorpresa y confusión. Sean, al darse cuenta de que John estaba mirando sus cuadernos, se puso nervioso. Recogió sus cosas rápidamente y se fue, dejando a John con más preguntas que respuestas. Esa noche, John no pudo dormir. La revelación de que Sean podría ser el autor de la nota de amor lo dejó inquieto. ¿Por qué Sean? ¿Por qué él?, se preguntaba John. Pero a pesar de su confusión, no podía negar la curiosidad que sentía. Quería saber más, entender más. Al día siguiente, y como de costumbre él fue el primero en llegar, decidió observar a Sean. Quería saber más sobre él, entender por qué había dejado la nota, por qué lo había elegido. Pero cuando vio a Sean llegar a la escuela junto a Anna, sintió algo extraño, un ligero dolor de estómago, como una mariposa revoloteando. No entendía por qué sentía eso. Pensaba que eran los celos que se apoderaban de él, porque estaba saliendo con la chica que le gustaba. En ese momento, una idea vino a su mente. ¿Y si fue Anna la que me escribió la nota y le dijo a él
que lo hiciera para que yo no me diera cuenta, creyendo que era lo más probable. Esto lo calmó, sin embargo. En ese momento uno de sus amigos, al notar que los veía fijamente, le reveló algo que lo dejó perplejo. Anna tenía novio, y no era otro que un primo de Sean. Habían sido vistos juntos el fin de semana, y habían subido muchas fotos en las redes. Esta nueva información dejó a John con más preguntas que respuestas, sumiéndolo en un mar de confusión y dudas. Cuando el reloj marcó el final de la jornada escolar, el sonido del timbre resonó en los pasillos, liberando a los estudiantes de las cadenas invisibles de sus clases. Sin embargo, para John, el sonido del timbre no significaba libertad, sino el inicio de una misión. Siguió a Sean, quien al percatarse de la presencia de este, parecía un animal acorralado. Nervioso y evitando su mirada, intentó esconderse en un pasillo solitario, pero Sean, con la determinación de un detective, lo siguió. Al darse cuenta de que era seguido, Sean comenzó a correr, dando inicio a una persecución que parecía sacada de una comedia de enredos. Corrieron por los pasillos, tropezando con mochilas olvidadas, esquivando a otros estudiantes y profesores sorprendidos. En un momento cómico, Sean se deslizó sobre un plátano, como en las viejas caricaturas, pero logró mantener el equilibrio y continuó corriendo. Finalmente, logró alcanzar a Sean en un pasillo oscuro y solitario. Con el aliento entrecortado y el corazón latiendo con fuerza, John preguntó: ¿Fuiste tú quien escribió la nota? Sean pareció sorprendido, como si hubiera sido atrapado en un acto de rebeldía. Trató de negarlo al principio, pero su nerviosismo y la vacilación en su voz lo delataron. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. Sí, fui yo, admitió Sean, evitando el contacto visual, como si temiera la reacción de John. Lo siento si te causé algún problema. John se quedó en silencio por un momento, procesando la confesión de Sean. No estaba seguro de cómo sentirse, pero una cosa era segura. Su vida acababa de dar un giro inesperado. La revelación lo dejó atónito, y aunque estaba lleno de preguntas, decidió irse sin darle tiempo a Sean para explicarse. Después de todo, la vida es un viaje lleno de sorpresas, y esta era solo una más en el camino de John. Después de la confesión de Sean, John se encontró en un mar de silencio. No sabía cómo reaccionar. Debería sentirse enfadado, confundido, avergonzado, pero en lugar de eso, se sintió aliviado de que finalmente supiera quién había escrito la nota, aliviado de que no fuera una broma cruel y, para su sorpresa, aliviado de que fuera Sean, el chico que hasta hace poco era un desconocido para él. Con el paso de los días, John comenzó a notar detalles sobre Sean que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que Sean sonreía con sinceridad cuando decía algo gracioso, como si cada chiste fuera un regalo para el mundo. La forma en que sus ojos se iluminaban con un brillo especial cuando hablaba de algo que le apasionaba, como si cada palabra fuera un destello de su alma. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nervioso, como si cada mordisco fuera un intento de contener sus emociones. Y cada vez que notaba estas cosas, ese ligero dolor de estómago volvía, como una mariposa revoloteando en su interior. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba John, mientras su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Por qué siento esto cada vez que veo a Sean? ¿Por qué su sonrisa me hace sentir así? ¿Por qué su presencia me provoca este revuelo en el estómago? Fue entonces cuando John se dio cuenta de que algo en él estaba cambiando. Algo que nunca había experimentado antes. Algo que le asustaba, pero al mismo tiempo le emocionaba. Y ese algo tenía un nombre: sentimientos. Sentimientos que brotaban en su interior como un manantial, inundándolo de emociones desconocidas pero intensamente reales. Y aunque le asustaba este nuevo territorio emocional,
no podía negar la emoción que sentía al explorarlo. Finalmente, John logró descifrar el enigma de sus emociones. No era un simple dolor de estómago, era algo más profundo, más intenso, algo que nunca había sentido antes, algo que no esperaba sentir, especialmente por Sean. Era amor. Decidido a enfrentar sus sentimientos, John buscó a Sean. Le confesó que había estado reflexionando mucho sobre la nota y sobre la confesión que Sean le había hecho. Le admitió que estaba confundido, pero que también sentía algo especial por él. Sean, comenzó John, con una voz temblorosa pero decidida. He estado pensando mucho en la nota que dejaste en mi pupitre y en lo que me dijiste. Estoy confundido, pero creo que también siento algo por ti. Sean, sorprendido pero visiblemente aliviado, sonrió. Esa sonrisa que a John tanto le gustaba y que ahora parecía brillar con una luz diferente. John, respondió John, su voz cargada de emoción. No tienes idea de cuánto significa para mí escuchar eso. Y así, John aceptó sus sentimientos por Sean. No fue un camino fácil, pero se sintió liberado. Liberado de la confusión, del miedo y de la incertidumbre. Ahora todo tenía sentido. Todo encajaba. Y por primera vez en mucho tiempo, John se sintió verdaderamente feliz, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros y ahora pudiera volar. Su corazón, una vez lleno de preguntas, ahora estaba lleno de amor. A partir de ese día, la relación entre John y Sean tomó un nuevo rumbo. Ya no eran simplemente compañeros de clase que compartían un espacio, se habían convertido en algo más, algo que nunca habían anticipado ser. A pesar de los desafíos y las dificultades que sabían que enfrentarían, estaban dispuestos a afrontarlos juntos, hombro con hombro. Sean, dijo John un día, su voz llena de sinceridad y determinación. Sé que las cosas pueden ser difíciles, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que pase, no importa lo difícil que sea el camino, siempre estaré a tu lado. Sean sonrió, una sonrisa que reflejaba gratitud y alivio. Gracias, John, respondió, su voz cargada de emoción. Tus palabras significan mucho para mí. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de John. Una etapa llena de descubrimientos, de primeras veces, de risas compartidas y lágrimas derramadas. Pero sobre todo, una etapa llena de amor. Un amor que crecía y se fortalecía con cada día que pasaba. John y Sean, a pesar de los desafíos que sabían que enfrentarían, estaban dispuestos a enfrentar el futuro juntos. Estaban dispuestos a aprender, a crecer y a amar. Y aunque sabían que el camino no sería fácil, también sabían que valdría la pena. Porque al final del día, lo que importaba no era el destino, sino el viaje. El viaje que estaban a punto de emprender, lleno de emociones, experiencias y aprendizajes. Y John y Sean estaban listos para embarcarse en el viaje más emocionante de sus vidas. Un viaje que no solo cambiaría sus vidas, sino que también cambiaría su forma de ver el mundo. Y lo más importante, un viaje que emprenderían juntos, de la mano, enfrentando juntos lo que el futuro les deparara.